Muy buenos días, amada iglesia, amada congregación, hermanos y amigos que en esta mañana se han dado cita para conectarse con nosotros en esta hermosa celebración de domingo. Es una celebración especial donde creemos y estamos seguros que hay una palabra de esperanza para ti, una esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, y saludo de manera especial a cada familia que se está conectando y los que se van a conectar a la transmisión, indicándoles que cuando usted disponga este tiempo, quite todo distractor, todo aquello que quiere impedir que usted no se concentre allí con el Señor, porque es un tiempo especial para Dios. Recuerde que estamos en domingo y es un domingo, día del Señor, y vamos a dar lo mejor, así que en nuestro tiempo también le pertenece al Señor. Quite todo lo que le desconcentre, ¿sí o no? Y adore a Dios con libertad. Así es, póngase cómodo, por favor, busque el lugar, la sala, encienda su televisor si lo tiene, también con conexión. Entonces, haga de esto un momento agradable, un momento para compartir con el Señor. Mire, hoy tenemos una sorpresa, y la sorpresa es que nos va a estar acompañando la presidenta nacional de Manayet, la pastora Claudia Negrete. La pastora Claudia Negrete, ¿la conoces? Sí, señor. ¿No le suena ese apellido Negrete? Bueno, ella es hermana de nuestro hermano John Negrete, pero a la vez es la presidenta nacional de Manayet. Manayet es el Ministerio de Atención a la Niñez y Adolescencia de la denominación que nos da cobertura, la denominación AIS. Entonces ella va a estar compartiendo. Recordemos que hace 15 días nuestro pastor estuvo compartiendo algo muy importante que tiene que ver con el legado de instruir a nuestros hijos en la palabra y en el conocimiento del Señor. Para ese entonces toqué un tema que fue conectando la nueva generación con Dios. Y hoy la pastora Claudia Negrete va a estar tocando unos puntos importantes que tienen que ver con nuestra nueva generación, que tienen que ver con nuestros hijos. Recuerdo entonces, y me gustaría que usted también buscara conmigo el Salmo 127. Y en Salmo 127, versículo 3 dice: los hijos son un regalo de Dios, recompensa suya son. Así que usted tiene que saber la importancia que tiene para Dios, que nos ha delegado, ¿verdad? A esos chicos, a esas chicas, a esos bebés, a esos que usted está instruyendo ahí como sus hijos e hijas. Así que tienen un valor grandísimo y usted debe también poder orientarles correctamente. El día de ayer, Impacto Kids, aprovechando aquí que estamos hablando de muchachos, de hijos, miren, hicieron un programa espectacular. Siempre lo hemos estado realizando en nuestra iglesia, ¿verdad? Y se llama Tu Pasión Vale. ¿Qué tal, pastor? Muy bueno ver todos los talentos de los niños, los que pudieron participar, otros se quedaron con las ganas. Pero aquí en Misión Impacto valoramos mucho el talento de nuestros niños. Saben que ellos son un especial tesoro en las manos del Señor y en nuestras manos también. Y así como nosotros les valoramos, también queremos que usted valore a los más pequeños, que son los más grandes del reino, ¿verdad? Entonces, hoy queremos dejarles ese mensaje especial a papá, a mamá, a cuidadores, a usted que está allí en su casa, en familia. Valoremos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los más pequeños que están allí en casa, y orientemos también para que cada uno de ellos glorifique el nombre de Dios en su vida. Amén, amén. Bueno, y aprovecha este momento también y pasa el link a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos. Siempre lo decimos, quizás alguna persona está necesitando una palabra de esperanza, una palabra a tiempo. Gózate con nosotros y vamos a adorar juntos el nombre del Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios.
su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder ser testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Un saludo muy especial para los pastores Genaro y Adami y a toda la familia de la Iglesia Impacto. También a los amigos, a los familiares que se vienen conectando durante este día. Y sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes y cada uno de los jóvenes que nos están viendo. Es un gozo que puedan compartir este tiempo especial donde miraremos algunas cosas muy importantes de la palabra. Quiero invitarles a buscar en el libro de Marcos capítulo 10 del versículo 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo:
Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo sus manos sobre ellos. Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos permites en este tiempo especial adorarte, alabarte, Señor, con todo nuestro corazón. Oramos a ti, Señor, que tomes nuestras vidas, que podamos en esta mañana, Señor, ser enseñables, recibir tu palabra con toda humildad y pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, pastores, Señor, y la iglesia Impacto y los amigos y los familiares. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque sé que hoy, Señor, es un día de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este texto de Marcos también se encuentra en Mateo 19 del 13 al 15 y Lucas 18 del 15 al 17. He titulado esta reflexión Intervención oportuna y necesaria. Y ustedes saben que cuando hablamos de intervenciones, la acción que se hace frente a una circunstancia, frente a un suceso, de una forma determinada, con decisión firme, pero son cosas que hay que hacerlas. Entonces vemos en el pasaje bíblico cómo Jesús interviene a favor de las nuevas generaciones. Por eso quiero que miremos un poco lo que podemos rescatar en Lucas también y en Mateo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, el escritor bíblico viene hablando acerca de lo que dijo Jesús, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta parábola preciosa que encontramos en este texto, donde Jesús habla de esa viuda que insistentemente va donde ese juez. Pero también más adelante habla sobre la oración del fariseo y el publicano, y donde se resalta también cómo se debe orar en humildad. Entonces podemos rescatar una primera cosa aquí, y es que con relación a los niños, niñas, adolescentes, la prioridad en nuestra vida de oración deben ser ellos. Qué bonito que cada uno de los que estamos aquí escuchando podamos traer a estas nuevas generaciones a la presencia de Dios. Pero en Mateo uno encuentra, al igual que en Marcos, que viene hablando sobre el divorcio. Y cuando nosotros hablamos del divorcio, la Biblia resalta que esto atenta con el diseño original, con la intención de Dios con respecto al matrimonio. Y el divorcio daña la unidad familiar. Y muchas veces las parejas que se divorcian no están pensando en los sentimientos de los niños o los de los adolescentes cuando toman este tipo de decisiones. Dicen, nos vamos a separar y punto, no importa que los niños o ese adolescente pregunte, necesite una explicación al respecto. Y esto nos deja ver cómo para Jesús sí son importantes los sentimientos y lo que piensan las nuevas generaciones. Así que vamos a mirar un grupo de personajes que están en este pasaje que considero que es maravilloso. Y el primer grupo lo relata el versículo número 13, y me voy a referir a los padres.
Dice la escritura que empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. En otras versiones dice que traían y que presentaban los niños a Jesús para que Jesús orara por ellos, para que Jesús los tocase también. Entonces los padres traían a Jesús, sus hijos, sus niños. Qué maravilloso, qué maravilloso. En este caso es algo positivo que los padres llevaran a Jesús a sus hijos. En el contexto histórico, pues era una costumbre que los judíos llevaran a sus hijos allí, a la persona que estaba allí en la sinagoga, a los rabinos, a los maestros, para que también oraran por ellos. Entonces uno se preguntaría, bueno, pero ¿de qué manera puedo yo traer a mis hijos a Jesús? Y la primera cosa que usted, querido padre o futuros padres, pueden hacer para traer a sus hijos o a su próxima generación a Jesús, número 1, es presentándolos en oración. Yo creo que es muy importante que nosotros como padres tengamos presente eso. Necesario colocar día tras día nuestros hijos en la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos a Job orando precisamente por sus hijos, presentándolos en el altar al Señor. Y es un ejemplo que podemos rescatar y que nos ayuda muchísimo. ¿Estás orando por tus hijos todos los días? ¿Está dentro de las prioridades de oración? Sería la pregunta. Pero también una segunda cosa de la manera como podemos traer a nuestros hijos es nuestro compromiso con la palabra del Señor. Quiero leerles Deuteronomio capítulo 6, el versículo 7, cuando le estamos hablando al pueblo de Israel. Miren lo que está diciendo la palabra: incúlcaselas continuamente a tus hijos. O sea, se está refiriendo a la palabra de Dios, a la ley, a los mandatos que estaban en ese momento el pueblo de Israel recibiendo. Háblales de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad y es presentarles a Jesús a nuestros niños. Tú como padre cristiano, estoy dirigiéndome a ustedes, y nosotros podemos enseñarles los principios, las verdades, los valores de la palabra de Dios. Pero otra cosa muy importante que también está en Deuteronomio 6, el versículo 6, que dice la palabra: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y que también es un texto que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero estoy hablando, si yo amo al Señor, tengo un interés por ser ejemplo a las nuevas generaciones. Una de las cosas que está dañando a las nuevas generaciones es que nosotros como padres, siendo cristianos, no estamos dedicando tiempo para enseñarles la palabra, para sacar tiempos con ellos, pero tampoco muchas veces con nuestro ejemplo, nuestras actitudes, nuestra falta de compromiso con Dios, nuestra falta de amor con Dios ha lastimado directamente a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Y es triste escuchar esas historias donde los hijos comentan la manera, la forma de vivir de sus padres y que los confunden muchas veces siendo ellos cristianos. Y
esto nos está diciendo que la responsabilidad 1A es de los padres. La responsabilidad de la crianza con los niños, niñas, con los adolescentes, con estas nuevas generaciones, la responsabilidad 1A es de los padres. Y me gusta mucho el pasaje del Salmo 78:4. Mire lo que dice en este resumen que me llama mucho de la atención y que habla al pueblo de Israel. Dice: no las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Y el versículo 7 y el 8 dice que así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que obedecerían sus mandamientos. Esa es una razón poderosa para darle a conocer a nuestros hijos, a nuestros chicos, como líderes también, como maestros de escuela dominical, el poder del Señor, de sus proezas y de sus maravillas. Entonces, mire qué responsabilidad para que ellos puedan poner su confianza en el Dios de los cielos. Y el versículo 8 dice: y de esa manera no van a ser una generación obstinada, no van a ser una generación rebelde, no van a ser una gente con corazón fluctuante, infieles al Señor. Entonces, mis queridos padres, sí tenemos una gran responsabilidad nosotros con las nuevas generaciones. Segundo punto. El segundo grupo de personajes que quiero mencionar en esta mañana son los discípulos y que se ven en este pasaje. En el versículo 13, esa segunda parte dice: pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. ¿A quiénes estaban reprendiendo? A los padres. Ellos estaban allí seguramente pensando: Jesús ha tenido una jornada muy complicada, muy difícil, todo el día enseñando, sanando a los enfermos, atendiendo a todo este personal de esta multitud. Bueno, esta multitud está necesitada. Pero lo que movía a Jesús a atender las multitudes era la compasión en su corazón. Él le estremecía, le dolía su corazón al ver tanta necesidad, y él accionaba, él intervenía en las multitudes para llenar sus vidas, para atender sus preocupaciones. Entonces, miren que ellos están reprendiendo a los padres porque seguramente no, miren, ahora ya los atendieron a ustedes, ahora ustedes van a cansar tal vez al maestro trayendo los niños, y comenzaron a ver a los niños más bien como un problema. Entonces lo reprendieron, no sabemos qué le dijeron: llévense esos niños para allá, no queremos esos niños, tal vez esos niños molestan mucho, son muy inquietos, son muy imperativos, nos van a distraer, no van a dejar que nosotros escuchemos las enseñanzas acerca de Jesús. Este grupo que son los discípulos te representa a ti y a mí como seguidora de Cristo, pero también representa a la iglesia como tal. Ahora, dice el pasaje en el versículo 14, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Lo que es Mateo y Lucas no hablan de que se indignó, sino que va directamente a lo que dijo Jesús. Pero esto de indignarse quiere decir que Jesús se disgustó, que Jesús sintió dolor en su corazón por la manera como estaban impidiendo que los niños se acercaran a Él. Y fue cuando Él se levanta
Y dice, dejen que los niños vengan a mí, como una orden, como algo bien fuerte. Yo no creo que Jesús haya dicho esto en unas palabras, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Yo creo que su voz fue fuerte. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. O sea, que ese impedimento, que no fueran obstáculos. En otras palabras, como si le dijeran a los discípulos, dejen de ser obstáculos para que los niños se acerquen a mí. Y miren, hay un pasaje en Juan capítulo 2, versículo 16, donde también se muestra que Jesús se indignó porque habían cogido el templo, la casa, los mercadores como cueva de ladrones, dice la Escritura. Y Jesús dice, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? Allí también Él mostró indignación, Él mostró disgusto. Entonces aquí muestra la Escritura cómo la intervención de Jesús fue oportuna y necesaria en ese momento, cómo actuó para que no se siguiera maltratando a los chicos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, podríamos hablar también a las nuevas generaciones. Y miren lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 2. Y esta escena me marcó muchísimo porque el versículo 2 allí de Mateo 18 dice, Él llamó a un niño. Eso me sorprende a mí, y dice, lo puso en medio de ellos. Ellos estaban discutiendo quién es el más importante en el reino de los cielos, y el Señor colocó al niño como una ilustración poderosa para decirles, mírenlo a Él. Y en el versículo 6, Él sigue hablando en ese mismo capítulo 18 de Mateo, pero si alguien hace pecar a algunos de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Yo decía, esto es como si me dijeran a mí, bueno, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Si ustedes siguen siendo impedimentos, si ustedes siguen siendo obstáculos, se las van a ver conmigo mismo. ¡Wow! Con el mismo Señor tendríamos que darle cuentas. Por eso el pasaje resalta lo importante que son las nuevas generaciones para el Señor. Y cómo la iglesia, como nosotros como discípulos necesitamos ser abiertos para que se atiendan a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, aún a nuestros jóvenes de la mejor manera. No podemos subestimar los recursos y todo lo que se pudiera hacer a favor de ellos. A veces estamos preocupados mucho más por los adultos. Y alguien decía, a veces pensamos que la Escritura fue escrita solamente para los adultos, pero no es así. El Señor está interesado en las nuevas generaciones. El Señor está interesado en bendecirlos a ellos. Y mire, el otro personaje que quiero resaltar y que está en el versículo 15 y 16. Y les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo sus manos sobre ellos. Entonces nosotros vemos a Jesús en el pasaje, nuestro personaje principal, interviniendo en la defensa de las nuevas generaciones, en la defensa de los niños y niñas. Dice, las enseñanzas
está diciendo a través de este pasaje no son solamente para los adultos, también los niños necesitan escuchar acerca de Jesús. Pero lo maravilloso de este pasaje es que Jesús se revela como ese Dios defensor de estas nuevas generaciones. Y no solo eso, Jesús estaba ocupado durante todo el día. Cuando uno mira los pasajes de los evangelios, uno encuentra todo ese tiempo desde la mañana hasta la noche, Jesús ocupado en la obra, pero él iba al Padre y nuevamente regresaba al Padre pidiendo la estrategia para cada día. Pero en ese recorrido, cuando él viene, porque él viene de Capernaum, pasa a Judea y se va a dirigir a Jerusalén, donde él va a ser crucificado, donde él va a entregar su vida a favor de nosotros. A pesar de esa angustia de pensar que iba a morir en la cruz del Calvario, uno nota cómo Jesús, a pesar de sus ocupaciones, sacó un tiempo en medio de la multitud para atender ese asunto muy importante que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, estas nuevas generaciones. Y eso a mí me toca mucho en el corazón, porque Jesús le está dando la importancia y el lugar que merecen los niños. Y muchas veces nosotros les sacamos excusa para no dedicar ese tiempo a nuestros hijos, para no dedicar ese tiempo a las nuevas generaciones, porque estamos ocupados, porque estamos cansados, porque tenemos mucho trabajo. Pero no, mi hermano, no es así. El Señor nos está dando un ejemplo maravilloso de cómo Él también sacó espacio para atender a las nuevas generaciones. No hay excusa. Los niños son importantes en el reino de los cielos. Y el otro grupo que voy a mencionar como cuarto punto son los niños. En todo el pasaje uno ve, y en el texto del versículo 14, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Entonces Jesús está invitando a venir a los niños a Él. Pero Jesús también está diciendo que los niños son ciudadanos del reino de los cielos. Pero Jesús también nos está ilustrando que la manera en que se recibe el reino de los cielos es como lo hacen los niños. Ellos, por su naturaleza, son confiados, por su naturaleza tienen una fe sencilla. Ellos creen en Jesús, ellos pueden servir en el reino, ellos pueden ser unos chicos obedientes a Jesús. Es impresionante cómo la fe de los niños es maravillosa. Yo recuerdo en una ocasión que mi hija mayor se enfermó, tenía como 8 años y ella tenía mucha fiebre. Y entonces lo que uno usualmente hace es ir a darle acetaminofén para bajarle la fiebre. Pero ella me dijo: mami, yo quiero que ores por mí. ¡Wow! Eso a mí me dio duro, porque ella le estaba creyendo a Jesús y yo dije, bueno, vamos a orar. Los niños responden de una manera maravillosa a Jesús. Y otra cosa importante que quiero para terminar es hacer el recorrido para ir concluyendo con los padres. Me dirijo a los padres. Quiero decirte que tus hijos son tu responsabilidad. Que cuando sacamos para tiempo para enseñarles, para ser ejemplo,
no estamos impidiendo que ellos se acerquen al Señor, pero cuando nos negamos a sacar esos espacios para enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor, cuando no estamos siendo ejemplo con nuestras palabras, con nuestras actitudes, sino que los estamos lastimando con nuestra manera de actuar, porque no estamos teniendo en cuenta los principios de Dios, estamos siendo un obstáculo, estamos siendo un impedimento para que ellos lleguen a Jesús. Pero otra cosa importante, Padre, necesitamos orar por ellos todos los días, pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos dirija cómo orar por ellos. Hay muchas cosas que a veces no entendemos. Hay muchas cosas que yo no sabía enfrentar con respecto a mis hijos y le pasaba a mi esposo y a mí, pero veníamos al Señor. Señor, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Cómo le decimos a él y a Esteban, a Ana esto? Y le pedíamos al Señor que nos guiara, y de una forma que no sé ni cómo explicarles, salían las palabras, salía el momento de exhortación y el Señor nos daba la sabiduría. Y no que no nos equivocamos, porque cometimos muchos errores también con ellos, pero Dios nos enseñó a que con relación a nuestros hijos, si hay algo que ha lastimado el corazón y necesitamos pedir perdón a ellos, lo hagamos, no importa la edad. Entonces nos tocó muchas veces pedirle perdón a nuestros hijos porque nos habíamos equivocado en la manera como los habíamos tratado o como los habíamos corregido. Para ti, discípulo, para el segundo grupo que hablamos, que fueron los discípulos, quiero decirte, seguidor de Cristo, hermano, hermana que me estás escuchando, maestro de escuela dominical, líderes de adolescentes y aún si están jóvenes escuchándome, que los niños no son un problema. Los niños son un ejemplo de obediencia, de humildad y de una fe sencilla. Que nosotros no debemos ser impedimento para que los niños se acerquen al Señor. Que los niños necesitan de nuestras oraciones. Y hoy más que nunca, ante tantas cosas que se ven en contra de nuestros niños, de los abusos, de esas mentes malvadas, depravadas, que siguen diseñando planes para dañar a nuestras generaciones. Necesitamos orar por ellos, necesitamos ponernos en la brecha a favor de ellos. Y el tercer personaje que vimos, Jesús. Recordarte, mi querido hermano, que Jesús sacó espacio en medio de todas sus ocupaciones para atender a los niños, porque Jesús se interesa por lo que ellos sienten y por lo que ellos piensan. Jesús es nuestro gran modelo para intervenir de una forma oportuna y necesaria en medio de esta generación que tanto lo necesita. Y otra cosa para recordar de lo que hemos aprendido, que los niños son herederos del reino, que debemos llevarlos a disfrutar el hecho de conocer a Jesús, de servir a Jesús, de que pongan a disposición de Jesús esos dones, esos talentos, todas esas capacidades que ellos tienen, porque ellos son útiles dentro del reino de los cielos. Así que los niños, las niñas, los adolescentes deben estar en un lugar muy importante en tu corazón, un lugar muy importante en la iglesia. Y padre que me estás escuchando y tal vez no has entregado tu vida a Cristo, es el momento
que te vuelvas al Señor. Es el momento que restaures tu relación con el Padre Celestial a través de Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y que está disponible, cercano para ti, para perdonar todos tus pecados, para limpiarte, para trazarte un camino. Y aún si tu matrimonio está en estos momentos agonizando, Dios puede restaurar, Dios puede levantarte de esa situación en la que te encuentras. Aún si no estás con miedo, con pánico por todas estas circunstancias que estamos viviendo, yo te animo a volver la mirada a Cristo Jesús, el que murió, el que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Mi querido hermano, hermana, familia de la Iglesia Impacto, quiero orar por ti. Quiero orar por ti y quiero bendecir tu vida en oración para decirte que Jesús también está disponible para ti. Los niños fueron abrazados, los niños fueron tocados, Jesús oró por ellos. Esa escena es maravillosa, el recibir ese abrazo de Jesús, pero también hoy puedes recibir ese abrazo de tu Padre Celestial que te ama, de tu Padre Celestial que te da seguridad, de tu Padre Celestial que está cercano, no lejano. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, quiero clamar, quiero interceder a favor, Señor, de todos los que nos están escuchando en este día. Señor, quiero pedirte, Padre amado, por los pastores Genaro y Adami, Señor. Dios sigue usándolos, Señor, para bendición de las nuevas generaciones. Tú sabes cómo se han cargado por muchas de las situaciones que viven nuestros niños, nuestras niñas, y cómo tú les has impulsado a seguir, Señor, adelante en medio del ministerio, a pesar de las oposiciones, a pesar de lo que se levante, Señor. Pero te pido que guardes la vida de tus siervos, Señor, que te han creído, Señor, y que están convencidos que cosas grandes, Señor, tienes presente, Señor, para esta generación. Señor, yo te pido por la familia, Señor, de Misión Impacto. Yo oro a ti, Señor, por tu iglesia en esta mañana. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los maestros, Señor, de escuela dominical, a los que están, Señor, con la carga con sus adolescentes, líderes de adolescentes, Señor, a estos hermanos y estas hermanas, Señor, que están trayendo delante de tu presencia, Señor, la situación que están viviendo nuestros niños, que les cargan el hecho de que ellos se estresen, de que ellos también caigan en depresión, de que estén, Señor, Padre amado, abrumados por la situación, Señor, en la educación. Padre amado, que están abrumados también por la salud, Señor, porque tal vez tienen alguno de los padres enfermos, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta iglesia. Bendice a esta iglesia. Te pido que sanes a esta iglesia, que preserves la vida, Señor, de los miembros de esta iglesia, que te glorifiques en gran manera sobre tus siervos y tus siervas, Señor, en este lugar. Padre amado, que restaure, Señor, lo que esté allí, Padre, deficiente. Señor, que bendigas a los padres. Tú sabes las luchas que muchos de ellos tienen con sus hijos, pero dale dirección, dale sabiduría de cómo hacerlo, Señor, de cómo enfrentar todas estas cosas, Señor, que vienen, pero ayúdale, Señor, a que sean conscientes de su compromiso y de la necesidad, Señor, de bendecir a estas nuevas generaciones, de sacar espacio, de compartirles acerca de tus hechos poderosos. Padre amado, yo te doy gracias por cada uno de las nuevas generaciones, Señor, cada uno de los niños, niñas, adolescentes, todos estos chicos que están animados, que están contentos, porque hoy pueden mostrar sus talentos, porque hoy pueden decir que están preparados para servir al Rey, porque ellos son los invitados
invitados de tu reino, son los herederos, son ciudadanos del reino de los cielos. Padre, que ellos te puedan conocer, que ellos te puedan entender, que ellos puedan disfrutar de una vida contigo, Jesús. Padre celestial, gracias por nuestros amigos, gracias, Señor, por cada uno de los que nos están escuchando. Tu bendición y tu presencia, Señor, sea sobre cada uno de ellos. Glorifícate, Señor, levántate a favor, Señor, de esta ciudad, Padre. Levántate a favor, Señor, de las nuevas generaciones, Señor, allí en Córdoba, en Montería, Señor, en cada rincón de Colombia, Señor. Muestra tu gloria, muestra tu poder, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De verdad que fue un gozo, una alegría compartir con ustedes. Ánimo, vamos a seguir adelante confiando en el Señor, y los ajustes que tengamos que hacer, vamos a hacerlo. Yo sé que hoy Dios nos ha hablado a través de su palabra y vamos a hacer los ajustes, vamos a obedecer lo que el Señor nos está hablando y vamos a intervenir de la manera correcta, no siendo obstáculo, no siendo tropiezo, para que las nuevas generaciones conozcan a Jesús y sigan adelante. Un abrazo, muchas bendiciones para ustedes.